menos vamos a presentar, así podemos ver los temas teóricos. Un segundito que hay más ingresos. Bueno, les decía, vamos a avanzar con los temas teóricos que están previstos para hoy y después vamos a empezar a arrancar un ejercicio para que podamos empezar a integrar todas las cuestiones que fuimos desarrollando entre la clase pasada y la que vamos a estar desarrollando hoy. Así que voy a presentar. Bueno, díganme si se ve ahí. Sí, Marce, está en modo no está, o sea, no está en modo presentación, está tipo PowerPoint o algo así. ¿No está presentado? Bueno, a ver un segundo. Siempre pasa lo mismo. Vamos a... Bien. Esto ya me tiene medio desorientado, pero bueno. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a seguir desarrollando este tema nuevo. Nosotros vimos la semana pasada la definición de lo que eran las componentes simétricas, vimos la interpretación gráfica de lo que significaba el enunciado del teorema de Fortescue, que fue la persona que hizo todo el estudio y que fue desarrollando las relaciones entre las magnitudes. Después hicimos una bajada al idioma matemático, es decir, tuvimos el enunciado, lo interpretamos gráficamente, lo bajamos a unas ecuaciones matemáticas y después, una vez que lo teníamos ya en el idioma matemático, vimos cómo movernos desde un sistema de magnitudes reales, es decir, lo que realmente pasa en la línea, a su equivalente en componentes simétricas. Definimos el vector de giro o el operador de giro, definimos la matriz de transformación y también vimos cómo, teniendo magnitudes en componentes simétricas, podíamos recorrer el camino inverso y obtener valores de esas magnitudes reales, tensiones, corrientes, lo que fuera, de lo que estaba pasando en la línea. Es decir, vimos el camino, cómo recorrerlo en un sentido y cómo volver al camino original. A partir de ahí, vamos a ver ahora algunas relaciones entre esas magnitudes que empezamos a conocer la semana anterior, que tiene que ver con cuestiones como las tensiones o corrientes de fase y de línea y cómo trabajar las potencias en componentes simétricas. Entonces, para eso vamos a hacer un breve repasito. Las componentes simétricas, dice, sirven para transformar las condiciones de un circuito desequilibrado en el que las magnitudes de cada fase deben trabajarse de manera individual en otro equivalente en el cual podrán calcularse las condiciones de cualquier fase y extender el comportamiento de las componentes simétricas de esa fase a las demás. Cada una de esas componentes simétricas, a su vez, parte de una terna simétrica y equilibrada. Es decir, esto estamos explicando nuevamente los fundamentos del teorema de Fortescue y, digamos, el trasfondo
de la equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, la terna desequilibrada, esto ya lo vimos la semana pasada, es igual a una terna directa más una terna inversa más una terna homopolar. Esto es tal y cual lo que vimos la semana pasada. Bien, ¿qué pasa? Dijimos también que las magnitudes podrían o no ser iguales en módulo, ¿está? Pero que siempre debía respetarse esa condición de secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Puede ocurrir que sean del mismo valor en módulo o no. Eso lo iremos viendo con la práctica, con algunos ejercicios específicos, etc. Pero digamos, como regla general, ¿puede ocurrir que sean iguales? Sí, puede ocurrir. Después, el caso particular lo iremos desasnando en cada condición. ¿Qué son los desequilibrios? Bueno, los desequilibrios pueden ser diferencias entre las cantidades de fase o en las cantidades de línea. Y también el desequilibrio y la asimetría, otro concepto importante que está relacionado con esto es la asimetría, es decir, la no separación, la no existencia de igual separación entre los vectores de la magnitud de cada fase, es decir, que la terna no tenga elementos desfasados 120 grados como sabemos que se cumple en una terna equilibrada, ¿correcto? Cualquiera fuera el caso, aplicar la transformación que vimos a través de la matriz A o a través de su matriz inversa, da por resultado que uno obtiene componente de secuencia de fase o de línea, ya sea que la terna que estoy transformando representa tensiones o corrientes de fase, la transformo, va a dar tensiones de secuencia de fase. O bien, si el dato que yo tengo es de una terna de tensiones o corrientes de línea, cuando aplique la transformación, me va a dar, obviamente, tensiones y secuencias, tensiones y corrientes de secuencia de línea. Eso, digamos, vale aclararlo, pero, digamos, ¿a qué viene esto? A la necesidad de tener presente que no, digamos, que hay que tener el cuidado de no mezclar valores de fase y de línea en una misma operación o en una misma transformación, ¿no es cierto? Como regla general, en esta herramienta, o cuando utilizamos esta herramienta, interesa y conviene trabajar con valores de fase para aplicar la transformación correspondiente. ¿Por qué? Porque esto origina que nosotros transformemos un problema que, al ser desequilibrado, requiere un análisis individual, fase por fase, como ustedes aprendieron a hacer en Electro 1. En cambio, al transformarlo mediante las componentes simétricas, un único problema se transforma en 3 problemas equilibrados. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando analizábamos circuitos trifásicos equilibrados en Electro 1, bastaba con analizar lo que pasaba en una sola fase y a partir de los valores de esa fase podíamos extrapolar el comportamiento al resto de las demás. Profe. Entonces, de manera... ¿Perdón? Perdón, sí, hay uno que quiere entrar, no sé si... Y bueno, pero no puedo. Vuelvo a repetir, para la próxima clase, por favor, tomar el recaudo de estar 5 minutos antes en el aula. Es muy importante que respetemos los horarios, porque si no,
tergiversamos el funcionamiento de toda la clase. Yo estoy presentando, tengo que salir de la presentación, hacer las admisiones, volver a presentar, y la verdad que es bastante incómodo. Entonces les pido, por favor, para la próxima hay que estar 6:10, a lo sumo 6:15, todos en el aula. Bueno, retomamos entonces. ¿Se ve ahí? Sí, Marce, perfecto. ¿Se ve la presentación? Bueno. Un segundito, ¿eh? Bueno, perdón. ¿En qué estábamos entonces? Les decía que en general conviene siempre trabajar con valores de fase por aquello de que se repite para este tipo de análisis con esta herramienta lo que sucedía cuando nosotros trabajábamos en circuitos simétricos y equilibrados en Electro 1, donde analizando lo que pasaba, por ejemplo, con la corriente o con la tensión o con las caídas del lado de la carga en una fase, podíamos, haciendo las transformaciones que correspondía y los desfasajes que correspondía, extrapolar el comportamiento de lo que pasaba en la fase analizada a las otras dos. Y en este caso es lo mismo, digamos, si uno pretende analizar la terna de la magnitud que fuera desequilibrada, necesitamos definir fase por fase lo que está pasando, es decir, calcular la corriente IA y B y C por separado, con los métodos tradicionales que habíamos aprendido en Electro 1. Esta herramienta permite esa condición desequilibrada, analizarla como tres condiciones equilibradas de una fase, y bueno, y a partir de ahí extrapolar lo que pasa con las magnitudes de secuencia de las otras dos. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo te sigo, Marce, pero bueno, ya es como la 13ª vez que te escucho esto, ¿no? Así que no sé si aplica. Ah, bueno, por eso pregunto. No sé los alumnos si esto es chino básico. El colmo sería que no me siga, Pichi. Ahí estamos al horno ya, ¿viste? No sé, muchachos, ¿se entiende, no? Se entiende, se entiende. Sí, se Por entiende. ahora sí. Bueno, bien, seguimos entonces, vamos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, acá tenemos dos modelos circuitales, digamos, ¿no? En un caso, una carga trifásica conectada en triángulo. En el otro es una carga trifásica conectada en estrella. En un caso vamos a plantear, por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda, relaciones entre corrientes, porque ustedes saben bien que corrientes de línea y de fase no son iguales. Y con respecto a la figura de la derecha vamos a plantear relaciones entre tensiones, porque tensiones de línea y de fase no son iguales. Entonces vamos a ver, a partir de este modelo que estamos presentando acá, cómo pivotear entre valores de fase y valores de línea, pero en términos de magnitudes de secuencia, corrientes de secuencia o tensiones de secuencia. Ustedes seguramente ya se lo imaginan o deben hasta tener claro hacia dónde va o cómo termina esta película, pero lo que hacemos acá es demostrarlo para que tengan en claro que también este tipo de herramienta, o digamos el análisis por esta vía, no se aparta de todas las cuestiones de electrotecnia 1 que vinimos viendo, solo que
lo que hacemos es, aquello que aprendimos y que sabemos por ahí que se cumple en los circuitos que vimos hasta el año pasado, se sigue cumpliendo acá con las consideraciones del caso, es decir, con las consideraciones de que estamos hablando de secuencias, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Decimos, bueno, por ejemplo, para analizar la figura de la derecha, vamos a establecer relaciones entre corrientes. Las corrientes de fase, de línea, perdón, IA y B y C, tal como están mostradas acá, y A, y B e y C son corrientes que fluyen hacia una carga en triángulo. De manera tal que son corrientes que entran a un nodo pero no salen por ningún lado. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corrientes, la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a 0. Entonces, ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros establecimos una serie de ecuaciones para encontrar IA0, IA1 e IA2 a partir de conocer las corrientes reales de lo que pasaba en la línea y a la vez, teniendo las componentes de secuencia IA0, IA1 e IA2, poder recomponer las corrientes reales de la línea. ¿Se acuerdan que vimos eso? El camino, es lo que yo mencionaba hace un rato, del camino de ida o recorrer el camino en sentido inverso, de acuerdo a el dato que tenga. Si tengo datos de secuencia, bueno, puedo encontrar los reales. Si tengo datos de corrientes o tensiones reales, puedo, a partir de la transformación correspondiente, la transformación adecuada, obtener los valores de secuencia. ¿Está? Entonces, esta ecuación que ustedes están viendo acá recuadrada, remarcada, la desarrollamos la semana pasada. Y esa ecuación que nosotros dedujimos la semana pasada decía que la corriente de secuencia homopolar de la fase A, de línea, porque recuerden que IA y B e C, IA y B e C son corrientes de línea, si yo le aplico esta ecuación que está acá, estoy encontrando, digamos, a partir de IA de línea, y B de línea e C de línea, sumadas vectorialmente, porque no hay que olvidar que son vectores que tienen módulo y ángulo, y a todo eso lo divido por el escalar 1/3, lo multiplico por el escalar 1/3, o lo divido por el escalar 3, para el caso lo mismo, bueno, esa operación me da el vector corriente de secuencia homopolar de la fase A. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a la ecuación de arriba, la suma de las tres corrientes es 0. ¿Por qué? Porque fluyen hacia un determinado punto, pero no tienen salida por ningún lado. Digamos, esto entra acá, pero no hay salida. No hay neutro, no hay un cable que se derive, no hay digamos, un contacto a tierra, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que uno tenga, por ejemplo, una carga conectada en triángulo y nuestro dato sea una terna desequilibrada de corrientes de línea, bueno, esa terna desequilibrada de línea no va a tener componente de secuencia homopolar. ¿Por qué? Y porque la suma de las corrientes, por ley de Kirchhoff, da 0. ¿Alguna duda con esto hasta acá? No, todo bien. Ok, seguimos entonces. Si yo tomo o sigo analizando, digamos, qué pasa con el resto de las corrientes de secuencia de línea, digo que bueno, IA1, o sea, corriente de línea de secuencia directa, más IA2, corriente de línea de secuencia inversa, es igual a IAB0, IAB1 e IAB2, es decir, secuencia 0, 1 y 2, pero de fase. Fíjense que
son las corrientes que están circulando acá, IAB, IBC y CA, ¿correcto? IAB es esta, IBC es esta, ICA es esta. Entonces digo, bueno, esto también se vio en electro 1, ¿no? Cuando yo mando las corrientes por la línea y entran al triángulo, esas corrientes, por ejemplo, llegan a este nodo, y cuando llega acá, se produce una divergencia de las corrientes. Una va por una rama, la otra va por otra, con un determinado sentido. Es decir, que en este nodo también se cumple la ley de Kirchhoff. Disculpe. Marce, mirá que dejaste de compartir, ¿eh? Sí, ya sé, porque tuve que admitir a otra persona. Ah, ok. Listo, no te... Ahora vuelvo a compartir, a ver. Bien. Entonces, estaba diciendo que si yo, por ejemplo, aplico Kirchhoff al nodo donde está parado el puntero, ahí también se cumple que la corriente IA que entra al nodo es igual a las corrientes que fluyen por las ramas, las otras dos ramas que concurren a ese nodo. Después veremos sentido y qué sé yo, pero esas dos ramas que concurren a ese nodo son corrientes de fase. Entonces, eso lo vimos en electro 1. Una corriente de línea es igual a la sumatoria algebraica de las corrientes de fase que concurren por las ramas a ese nodo, digamos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que estamos haciendo acá es decir, corrientes de línea, en este caso de secuencia, igual a la sumatoria de corrientes de fase, de secuencia. Las de secuencia 0, 1 y 2 de la corriente IAB, y las de secuencia 0, 1 y 2 de corriente CA. AB y CA. ¿Se ve esto? AB y CA. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo que no hayamos visto en electro 1. Pero la vuelta de tuerca a eso que vimos en electro 1 es que ahora le meto el análisis vía componentes simétricas. ¿Se entiende? Y eso da por resultado esto que está acá. Las corrientes de línea de secuencia igual a las corrientes de fase de secuencia por Kirchhoff. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Bien, entonces, ¿después qué hago? Digo, bueno, esta suma que está acá, digamos, suma de dos paréntesis, la desarmo, la acomodo un poco y ordeno en términos de corrientes de fase de la misma secuencia. Perdón, por favor apaguen los micrófonos. Entonces, desarmo los paréntesis, ordeno en términos de corrientes de secuencia. Entonces tengo IAB0, ICA0, IAB1, ICA1, IAB2, ICA2, es decir, secuencia 0, secuencia 1, secuencia 2. Lo único que hice es desarmar los paréntesis y ordenar, y entonces me encuentro con lo siguiente. Como yo ya dije antes que corriente de línea de secuencia 0 no hay porque las tres corrientes que fluyen al triángulo deben sumar 0, por lo tanto este paréntesis es 0, significa que no tengo componente homopolar de la corriente de línea de la fase A. Entonces, si yo en este primer miembro IA0 es 0, bueno, no tengo componente de secuencia 0 del lado del segundo miembro. Es decir, si en el primer miembro no hay homopolar, no puede haber homopolar en el segundo, porque, digamos, no contrapesa el igual. ¿Se entiende? Entonces, IAB0 menos ICA0 debe ser 0 por no haber corriente 0 en la línea. ¿Está?
Y entonces me queda solamente esto que está acá. Esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la suma de secuencia 1 y secuencia 2 de la línea es la suma de algo en secuencia 1 más algo en secuencia 2 de fase. ¿Se entiende? Y acá aclaramos. Lo que es secuencia 0 de segundo miembro es 0 por no haber secuencia 0 en el primero. Y además, si existen valores de secuencia 0 de fase, esos valores de secuencia 0 de fase, que podrían llegar a existir, no podemos arribar a su cálculo, no podemos determinar sus valores partiendo de las corrientes de línea. ¿Por qué? Nuevamente, porque las corrientes de línea suman 0 y no aportan a componente de secuencia 0 para la línea. Parece un trabalengua, pero es la realidad que imponen las leyes de Kirchhoff. ¿Alguna duda hasta acá? No, por favor. No, profe. Nada, en chat tampoco, Marce. Bueno, ok. Seguimos para adelante. Entonces, fíjense que esto que yo recuadré acá, lo que está recuadrado ahí, esto igual a esto que está acá, lo retomo en la siguiente diapositiva. Es esto mismo, ¿no? Entonces, estoy analizando por parte, estoy diciendo que, fíjense, tomo la corriente A1, la componente directa de línea, y la trabajo con la componente directa del lado fase. Y A1 igual AB1 menos CA1. Y entonces saco factor común, y esto es igual a 1 menos A. ¿Por qué puedo sacar factor común? Y porque yo sé, por lo que vimos la clase pasada, que si yo tengo AB1, puedo sacar BC1 y CA1 aplicándole el vector de giro a cada una. Entonces me paro en AB1, por ejemplo, y expreso CA1 como AB1 por A. Saco factor común y AB1, me queda esto que está acá, 1 menos A. Acá yo les pongo una tablita con una serie de operaciones, del versor A y la posición geométrica relativa que arroja cada una de esas operaciones. En rojo, ustedes ven la terna de operadores de giro tal como lo definimos la semana pasada, a cuadrado y a cubo, que es igual a 1, y en negro ustedes ven, por ejemplo, menos A, que no es otra cosa que el opuesto de A, o A cuadrado y menos A cuadrado, o A cubo y menos A cubo. Y después, también las potencias de A cubo, a la cuarta, a la quinta, y lo que representan como vectores de parte real y de parte imaginaria. Digamos, eso no es ni más ni menos que, digamos, agarrar una calculadora, meterle el complejo y hacer la operación, a cubo, a cuadrado, 1 menos A, lo que fuera, y les va a dar algún punto de esa estrella que está dibujada ahí de versores A con sus correspondientes potencias, o bien sus opuestos. Bien, por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, A menos A cuadrado, me da J raíz de 3, si yo tengo A conjugado, es lo mismo que A cuadrado, si yo tengo A cuadrado menos A, es menos J raíz de 3, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con, como les decía, como les contaba antes, operaciones del versor A. De manera tal que si yo tengo acá 1 menos A, bueno, estoy teniendo, fíjense,
estoy teniendo. Vamos a hacerlo con un colorcito, supongamos este, y vamos a poner este. Si yo tengo 1 menos A, estoy teniendo, fíjense, 1 menos A. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo esto, complicado hacerlo con el mouse, me da este vector que está acá. ¿Está bien? Este vector es módulo 1, este también tiene módulo 1, uno está en fase 0 y el otro está en fase cuarto. 120 más 180 está en fase 300, solo que es lo mismo menos 60, ¿no? Menos 60. De manera tal que este vector, esto, es 1 por la raíz de 3, como vimos en electro 1, ¿se acuerdan? ¿Y qué fase va a tener? Menos 30 grados. ¿Está bien? Ya les digo, esto ustedes lo pueden hacer gráficamente o lo pueden hacer con una calculadora, agarran, meten los complejos, hacen la operación y le va a dar raíz de 3, fase menos 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que está acá, que es lo que ustedes ven ahí, es AB1 multiplicado por 1, que es este 1, por la raíz de 3, por fase menos 30. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no hay dudas, entonces, ¿qué está queriendo decir? Fíjense, lo que estamos expresando acá es que yo puedo, a partir de tener la componente simétrica de secuencia directa de la corriente de la línea de la fase A, plantear una relación de igualdad con la componente de secuencia directa de fase AB por la raíz de 3 desfasada menos 30 respecto del origen de fases. Entonces, si yo tengo como dato la de secuencia de fase, puedo obtener la de línea de fase, la de línea de secuencia. Y por lo tanto, como esto es una igualdad matemática, si yo, por ejemplo, tuviera la de línea de secuencia, podría rápidamente encontrar la de fase de secuencia haciendo un despeje. Pasa esta raíz de 3 por e a la j menos 30 dividiendo acá, y entonces podría hallar IAB directa, IAB1. ¿Se entiende? Bien, de la misma manera, ahora voy a tomar la corriente de línea de secuencia inversa, IA2, y la voy a trabajar con su contrapeso de fase en el segundo miembro, que es AB2 menos ICA2. O sea, voy a tomar esto y esto. ¿Está bien? Esto es una igualdad, entonces todo lo que tengo directo a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que tengo directo a la derecha. Todo lo que tengo inverso a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que tengo inverso a la derecha. En ese sentido, con ese criterio, entonces hago lo mismo y tomo IA2 igual IAB2 menos ICA2, hago lo mismo que antes, me paro con referencia en AB y expreso CA2 en términos de AB, y esto me da 1 menos A cuadrado acá, digamos, IAB factor común, 1 menos A cuadrado, paréntesis, ¿no? Entonces,
1 menos a cuadrado es esto que está acá, esta suma vectorial, 1 menos a cuadrado. Es ese vector que estoy dibujando ahí, que va a ser igual a la raíz de 3 por E a la J, ¿cuánto? Más 30. ¿Está? Profe, ¿se Entonces- escucha? Yo tengo una duda. O sea, una A ver, duda. Adelante. O sea, cuando tenés el subíndice 2, ¿qué quiere decir? O sea, sería la inversa, ¿no? O sea, La corriente de secuencia inversa. inversa. Entonces, cuando nos posicionamos en IA2, ¿dónde estaríamos? O sea, ¿cómo sería? Eso no entendí mucho. No lo estoy viendo. IA2 es la corriente Sí, de secuencia inversa de esta corriente que pasa en la línea. de lo que pasa en la línea, sí. Y AB2 es la de secuencia inversa de esta corriente de fase. Está bien. ¿Está? Sí, sí. Todo esto que estamos haciendo es para relacionar valores de fase con valores de línea en términos de secuencia. Está bien. Bueno. ¿Está? Sí, sí. O sea, por ejemplo, o sea, en el gráfico que estábamos viendo, donde está todo eso, y me paro, por ejemplo, el IAB1. Ojo, espera. Ojo que, a ver, vamos a aclarar algo, ¿no? Porque esta A no tiene nada que ver con esta A, ¿eh? No, eso no estaba hablando. No, Bien, yo ¿cuál lo era que la es- consulta? La consulta es, por ejemplo, dijo que nos posicionábamos en AB1. Dijiste, no hay problema que me diga dijiste. Adelante, me puede decir Bueno, dijiste, no tengo drama. lo puedo tutear. Sí, todos me pueden tutear, no hay problema. Eh, si lo pones en, por ejemplo, en A, digamos, o en 1. O sea, el otro, o sea, el IAB2 estaría en el otro lado, porque es la inversa. Esto era así, a ver, espera, porque esto por ahí te va a ayudar de esta manera, mira. Este gráfico te va a ayudar, mira. Vos tenés la secuencia directa, es la terna roja, ¿correcto? Sí, Entonces vos tenés la secuencia directa es A, B, C, sí. mientras que la inversa es A, C, B. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con las corrientes IA, cuando en una ecuación te pongo IA1, te estoy hablando de este vector. Ese vector, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Estos dos, este y este, yo los puedo expresar a partir de IA1 afectado por el operador de giro. Está bien. Por ejemplo, Y- yo puedo y decir... entonces con IAB1, AB1, todo eso lo podés también hacer lo mismo. Exactamente. Yo puedo, a ver, olvidémonos de las componentes simétricas y consideremos el operador de giro como algo que anda por ahí dando vuelta. Si yo a esa entidad, que es un vector con módulo y ángulo, la meto en cualquier cuenta, afecta a la cuenta en la cual la meto. Sea corriente, sea tensión, sea de línea, sea de fase, sea lo que sea. Lo que hace es modificar la fase del vector por el cual lo estoy multiplicando. ¿Se entiende? Entonces, con ese mismo criterio, si yo agarro una corriente de línea y la
la someto a un giro, o a 2 giros, o a 3 giros, vía el operador A, bueno, ese vector va a ir cambiando 120 grados su posición, por cada vez que lo multiplique por A. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende mejor. ¿Verdad? Y lo puedo hacer con cualquier magnitud vectorial. En particular, en este caso, son tensiones, son corrientes. Entonces, cualquier tensión o cualquier corriente que yo le ponga al lado el vector A, o A al cuadrado, o A al cubo, bueno, eso va a significar que le voy a estar cambiando por cada potencia 120 grados a la fase del vector original. ¿Está? Sí, ya está. Entonces, a ver, volvemos acá, mirá. Entonces, cuando yo vengo acá, lo que estoy diciendo es que esto que está acá, A1, o esto que está acá, A2, que tiene un correlato, tiene una equivalencia, tiene un contrapeso en el segundo miembro, que son valores de fase, bueno, al ser vectores y afectarlo por A, por cada vez que le meta un A, lo giro 120. ¿Está? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el vector ICA2 lo puedo expresar en términos de AB2 girado. ¿Cuántas veces? Y 2 veces, A cuadrado. ¿Entiendes? Y en el caso este de arriba, CA1 lo puedo expresar en términos de AB1 girado. ¿Cómo lo giro? Afectándolo por A. ¿Cuántas veces? Una vez, A a la 1. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y entonces, a ver, para redondear, porque para que no perdamos el hilo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si yo tengo valores de línea como dato, puedo encontrar valores de fase haciendo un simple despeje. Y acá también. Y al revés, si yo tengo como dato valores de fase, aplico esta ecuación, lo multiplico por raíz de 3, le meto un giro de 30 a la J30, y entonces puedo obtener los valores de línea correspondientes a esa secuencia. Esto es parecido a cuando ustedes hacían, por ejemplo, las tensiones de fase y las tensiones de línea de un triángulo y encontraban que son la diferencia de dos vectores, que la tensión de línea es la de fase por raíz de 3, acá la corriente de línea es la corriente de fase por raíz de 3, solo que en términos de secuencia. Y tal como pasaba en el caso de electro 1, cuando lo hacía con las tensiones o con las corrientes, el triángulo de corrientes, etcétera, bueno, hay una fase que tiene esa corriente de línea, o hay una fase que tiene esa tensión de línea. O sea, una fase, digo, un ángulo, ¿no? Una posición angular. Bueno, esa posición angular se denota o se obtiene como más 30 o menos 30, dependiendo de lo que esté analizando. Pichi, ¿algún comentario en el chat? No. Todo tranquilo, ¿no? ¿Alguna duda? En el segundo, la segunda ecuación, IA2 igual a IAB2 menos ICA2. Sí. Esta es la secuencia inversa, ¿o no? Sí. Bueno, IAB2 sería la que tenemos como Sería
la secuencia inversa de esta corriente AB. Sí, esa es la que tomamos como referencia a ángulo cero, digamos. Fase cero. ¿O no? No tiene nada que ver. Mirá, en realidad depende de en qué fase vos la ponés. Porque me Si vos la basé- ponés con fase 0 o con Sí. fase X, Sí, lo que siempre va a estar pasando es que vas a tener una relación de más 30 o menos 30 respecto de esto. sí, ¿Está bien? te entendí. Por eso te preguntaba. IAB1 con IAC1 tiene una relación de 120 grados adelantado, digamos, y CA1. Sí. Bueno, y acá, que sería la secuencia inversa, ICA2 podría estar, digamos, Fíjate acá, mirá. sí, Olvídate de acá dice A1, podría decir AB1, podría ser R1, podría ser la manera en que lo haya llamado, hasta podría ser tensiones o cualquier magnitud vectorial, una terna de fuerzas, sí, comenté el otro día. Pero digamos, como es secuencia directa, vos tenés A adelanta a B y B adelanta a C. Esto supuesto qué cosa? Supuesto, por ejemplo, una persona parada acá sí, y un sentido de rotación de la terna antihorario. ¿Está bien? sí, Entonces vos ves pasar primero a A, después a B y después a C. sí. En este caso, lo mismo. Me paro acá, la terna siempre gira en el mismo sentido. ¿Y yo qué veo pasar? Veo pasar A, después C, después B. Entonces, el orden de sucesión de las fases cambia de directa a inversa, Sí. pero en esa terna, que ya es simétrica y equilibrada, tanto la directa como la inversa son simétricas y equilibradas, el desfasaje angular entre vectores es 120 grados. Ah, no, No, no me equivoco. sí, dale. Porque lo hice gráficamente en mi carpeta, digamos, mientras usted explicaba y anoté mal los ubiques, por eso me estaba confundiendo. Bueno, fíjate, siempre tenés que tener en cuenta esto, ¿no? Vos dibujás dos ternas Sí, y le pones A1 y sabés que si estamos hablando de la directa, después viene B, después pasa B por acá y después pasa C por acá. sí. Sí, Y lo mismo me equivoqué con la así. inversa, le pones el A y después tiene que venir el C y después el B. Siempre desfasado 120 grados. Sí, sí, está bien, está bien. Y fue un error mío por hacerlo acá y no prestar atención. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No hay duda? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Entonces dice, como era de esperarse, las componentes simétricas de corrientes de fase y de línea se relacionan afectando los módulos por raíz de 3, tal como aprendimos en Electro 1, y afectando sus fases por 30 grados en adelanto o en retraso, dependiendo cuál sea la secuencia. En este caso, un segundo, porque pongo el puntero, en este caso, afectado por menos 30, en este caso afectado por más 30. Pero digamos, conceptualmente, y la corriente de línea que es igual, raíz de 3 veces la corriente de fase. Ah, y cuando yo tengo secuencia es lo mismo, raíz de 3 veces la de fase. Pero nunca hay que olvidar que hay un ángulo también metido ahí en el medio, y bueno, ese ángulo es o más 30 o menos 30.
¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, profe. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros analizamos el primer caso, el que estaba acá. El caso de la izquierda, el de las corrientes que van hacia un triángulo. Ahora vamos a analizar el gráfico de la derecha y vamos a ver qué pasa con las tensiones. Bueno, obviamente el análisis es el mismo. Nosotros tenemos tensiones de fase, tensiones de línea. Sabemos que las tensiones de fase son las que están, digamos, en el centro de la estrella, y las de línea son las que cierran el triángulo por afuera. Las de línea son restas de tensiones de fase. Bueno, todo eso es lo que aprendimos en Electro 1. ¿Está bien? Si se aplica el mismo análisis, un idéntico planteo puede hacerse para las tensiones, teniendo en cuenta lo dicho en relación a la componente homopolar de una terna de tensiones de línea. Se llega a... Bueno, acá corresponde que aclaremos un poco esto que acabo de decir. Ya algo comentamos la semana pasada, pero volvemos sobre el tema. ¿Qué pasa? Las tensiones de línea, ustedes saben que son las que están por afuera del triángulo, ¿no es cierto? Y las tensiones de fase son las que están por adentro. Entonces, por las que están acá. Es difícil de dibujar con el mouse. Las tensiones de línea, si yo voy un poco más al hueso con esto, tengo una tensión acá, la otra tensión acá y la otra tensión acá. Como ustedes bien saben, de física, de estabilidad, en so on, si yo tengo una, digamos, sucesión de vectores fin con principio de uno con otro, y digamos, constituyen un polígono cerrado, ese polígono cerrado, en este caso un triángulo, significa que la resultante de la suma vectorial de todo eso da cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es nada nuevo respecto de lo que aprendimos en Electro 1. Un triángulo cerrado de tensiones de línea, es decir, punta con cola, vector con vector, que se cierran sobre sí mismos, da por resultado cero. De manera tal que la ecuación para convertir tensiones de línea reales en tensiones de secuencia, cuando analizamos la corriente homopolar, como la suma de las tensiones de línea es igual a cero, no existe componente homopolar de una terna cerrada de tensiones de línea. Vamos de nuevo. Las tensiones de línea son un triángulo cerrado. La suma vectorial de ese triángulo da cero. Como la suma de ese triángulo da cero, la componente homopolar VA más VB más VC, todo por un tercio, da cero. Por lo tanto, una terna de línea de tensiones, de línea, perdón, nunca tiene componente homopolar. ¿Está? Si nosotros hacemos todo el mismo análisis que hicimos para las corrientes, vamos a llegar a quiero cambiar el puntero. Ahí está. Vamos a llegar a que la tensión de línea entre A y B directa es igual a la tensión de fase en la fase A por 1 menos A cuadrado, o lo que es lo mismo, la tensión de fase directa por la raíz de 3 más 30, y la tensión de línea entre A y B de secuencia 2 o secuencia inversa es igual a la tensión de fase de secuencia 2 por 1 menos A, y eso es igual
a la tensión de fase de secuencia 2 por raíz de 3 con ángulo menos 30. Es decir, tensiones de línea igual raíz de 3 veces tensiones de fase. Tensiones de línea igual raíz de 3 veces tensiones de fase. Y como ustedes bien ven acá, las tensiones de línea tienen ángulo o más 30 o menos 30, dependiendo de cuál sea la referencia que hayamos tomado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, nada nuevo bajo el sol, lo único que hacemos es transportar los conocimientos que teníamos cuando aprendimos trifásica en electro 1 a componentes simétricas, analizado por la vía o bajo la teoría de las componentes simétricas. Lo que sí es cierto, se cumple lo mismo, es decir, tensiones de línea, corriente de línea, raíz de 3 veces de tensiones de fase o corriente de fase, con su correspondiente ángulo de pasaje. ¿Está bien? Bueno, dudas hasta acá. ¿Hay algo en el chat, Pichi, ahí? Sí, hay uno que recién puso Lucas, perdón, profe, ¿por qué las tensiones de línea no tienen componente homopolar? Vamos de nuevo. Voy a dibujar acá que está más clarito, ¿eh? Estos son corrientes, la diapositiva anterior, pero tengo más lugar para dibujar, ¿está bien? El tema es así, mirá. Si yo tengo la tensión de la fase A, VAN, la tensión de la fase B, VBN, y la de la fase C, VCN, digamos 220, 220 y 220, ¿dónde están las tensiones de línea? Una va a estar acá, la otra va a estar acá, y la otra va a estar acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo grafico ese triángulo de nuevo, tengo un vector acá, otro vector acá y otro vector acá. Este vector más este vector más este vector me da como resultado que llego al punto de partida, es decir, la sumatoria de esos vectores es igual a ¿qué? A 0. ¿Se entiende hasta ahí? Dice que sí, Lucas. Genial, Marce. Bien, entonces si se entiende hasta acá, ahora vamos a lo siguiente. Suponete que... Voy a cambiar, voy a tratar de escribir, perdonen la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. Entonces ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué era lo que quería hacer yo? Supongamos que yo quiero obtener, por ejemplo, VAB la tensión de línea homopolar. O sea, la componente homopolar de las tensiones de línea. ¿Está bien? Las tensiones reales en la línea. ¿Esto a qué va a ser igual? A 1/3 multiplicado por ¿quién? Por VAB más BC más BCA. Pero ¿qué pasa? Esto es la tensión de línea entre A y B y C y CA.
triángulo cerrado. Por lo tanto, esto que está acá es 0. Entonces, si esta suma vectorial es 0, no hay componente homopolar. ¿Se entiende? Sí, Marce, dicen que sí. Bien. Entonces, una terna de tensiones de línea jamás tiene componente homopolar. Sí pueden encontrar corrientes homopolares o tensiones homopolares dentro de un triángulo, pero eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta más? Nada en chat, Marce. Nacho, bueno, bien. Sigamos. Potencia expresada en términos de componentes simétricas. Nosotros hasta ahora vimos el enunciado, vimos la interpretación, lo bajamos a la matemática, recorrimos el camino para un lado, recorrimos el camino para el otro, analizamos valores de fase, analizamos valores de línea, encontramos su relación, vimos que todo esto funciona, digamos, hay coherencia, y para terminar de cerrar, digamos, la validez del método, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, lo otro que tiene que pasar es que si yo analizo un sistema vía las componentes simétricas, la potencia tiene que ser invariante. Es decir, si yo transformo tensiones, transformo corrientes a valores de secuencia y después resulta que las potencias me dan cualquier verdura, bueno, ahí, digamos, es medio como que el método estaría flojo de papeles, digamos, ¿no? Pero entonces lo que vamos a analizar ahora es decir, che, bueno, pero para que haya una coherencia entre todo esto que estuvimos viendo y además sepamos que los valores son coherentes en sí mismos en cuanto a lo que pasa realmente en el manejo de la potencia en la red real, bueno, se tiene que cumplir justamente eso. Se tiene que cumplir que la potencia en términos de componentes simétricas sea exactamente igual a la potencia en términos reales, es decir, lo que pasa en la línea A, en la B y en la C, y eso sea igual a la potencia trifásica que maneja esa red, ese sistema. Es decir, si yo tengo un sistema desequilibrado, todo cachuzo, etcétera, que consume o que maneja 10 kilowatts, bueno, esos 10 kilowatts es potencia real manejada por esa red o ese sistema, y esos 10 kilowatts tienen que aparecer reflejados cuando yo convierto y manejo valores de secuencia directa, inversa y homopolar. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que hacer para que eso se cumpla. Entonces, ustedes saben bien, o deberían saber, que la potencia aparente, en términos generales, es U por I conjugado, en términos generales, digamos. Dejemos de lado ahora si es trifásica o monofásica, pero en general es tensión por el conjugado de la corriente. ¿Para qué? Para respetar las convenciones, los signos, el Q positivo y toda la historia que ustedes aprendieron en Electro 1. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros planteamos que la potencia en términos de componentes simétricas es igual a valores de secuencia de tensión por valores de secuencia de corriente conjugada. De nuevo, tensión por corriente conjugada. Y como son valores trifásicos, va a haber componentes de secuencia directa, inversa y homopolar, tanto de tensiones como de corrientes, y acá lo que hacemos es
los valores de tensiones UA, UB y UC los transformamos. Los ponemos por su equivalente en términos de secuencia. Este primer paréntesis que está acá sería las tensiones UA, UB y UC reales del sistema. Y esto que está acá sería IA, IB e IC reales del sistema, solo que lo escribí o lo reescribí en su equivalente de secuencia. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Dos cositas más. Esto es el conjugado de la corriente, por eso les hice la aclaración de entrada. Ustedes saben bien que extensión por corriente conjugado, o sea, el conjugado de la corriente. Y ahí habla, el primer paréntesis, habla de traspuesta. Esto no es ni más ni menos que un acomodamiento algebraico para poder cumplir con la multiplicación de matrices, digamos. Si yo tengo una tensión A, una tensión y una tensión, una tensión A, una tensión B y una tensión C, tengo tres tensiones. Entonces eso es una matriz de una fila o una matriz de una columna. Y lo mismo ocurre con la corriente. Yo tengo una corriente IA, una IB y una IC. Tres corrientes que las puedo ordenar como una matriz fila, una única fila, o que es un vector, digamos, fila, o una matriz columna. Entonces, ustedes saben bien que la regla de multiplicación de matrices tiene algunas restricciones, digamos. Yo no puedo multiplicar matrices de cualquier orden entre sí, ¿no? Tienen que ser matrices que cumplan una determinada condición. Tiene que tener una concordancia entre filas y columnas para poder hacer la multiplicación. Entonces, cuando yo pongo traspuesta acá, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, ordeno las tensiones como por ejemplo, una matriz, como si fuera una matriz columna. Esto sería una matriz de una columna por tres filas. ¿Está bien? O la puedo ordenar como una matriz fila. Una fila por tres columnas. Y lo mismo pasa con las corrientes. Yo la puedo ordenar IA, IB y C, o la puedo ordenar IA, IB y C, en sentido horizontal o en sentido vertical. Para no dar tanta vuelta, esto puede ser una matriz de 1 por 3 o de 3 por 1 en cada uno de los casos. Yo puedo tener tres filas y una sola columna, o puedo tener una fila sola y tres columnas. Entonces, la razón de poner traspuesta acá es simplemente para ordenar las matrices para que puedan cumplir con la condición de multiplicación de matrices de diferentes tamaños. ¿Se entiende hasta acá? Pichi. Nada en chat, Marce. Bien. Entonces, ni más ni menos que Perdón, eso. Tengo profe. tres valores. Profe, Sí, ¿podría repetir lo último? Que sí. no lo entendí muy Sí. bien. Te pregunto a vos, para que compartamos con todo. ¿Cómo, digamos, qué tiene que pasar para que yo pueda multiplicar dos matrices? Claro, no entendí lo de que tiene que multiplicar por la matriz traspuesta. Yo puedo multiplicar, por ejemplo, una matriz de 2 por 4 con una matriz de 2 por 4. No. ¿Cómo tiene que ser para que, cómo tendría que ser para que yo pueda hacer esa multiplicación? Al revés, no tendría que ser. O no estoy entendiendo. ¿Qué quiere decir al revés? A ver, dale que vas bien. Claro, 2 por 4 y 4 por 2. Exacto. Es decir, ¿qué tiene que pasar? Que las columnas de la primera... O sea, perdón.
O sea que la matriz transpuesta se coloca para que se tengan Para el que mismo puedan tener orden. esa condición, claro. Ah, ok. ¿Se Ah, entiende? perdón. No la había Yo tengo 3 tensiones y tengo 3 corrientes. Si yo los ordeno, una horizontal y el otro vertical, si yo pongo, Claro. por ejemplo, las tensiones como una fila y 3 columnas, y las corrientes como 3 filas y una columna, puedo hacer la matriz. Claro. Pero si yo no transpongo una de las dos, no puedo multiplicarla. ¿Se entiende? Perdón. Ujú. No, está bien, está bien. Viene acaso. No boluda la pregunta, pero perdón por decir. No, está bien, está bien. Justamente me detengo en esto porque digamos, la experiencia indica que siempre trae alguna duda. Entonces, Ok. es simplemente un truco algebraico, es decir, Sí. yo podría ahí indicar que es la transformada de las tensiones y la transformada de las corrientes, pero bueno, para darle una validez algebraica, mantenemos la condición digamos, que hay que cumplir para poder multiplicar matrices. Sí. Entonces a una la transpongo y a la otra la conjugo. ¿Está? Sí. Gracias. Bien, bueno. Aclarado eso, entonces tenemos, fíjense, en el primer paréntesis tengo, acá, tengo tensiones transpuestas. En el segundo tengo corrientes conjugadas. Y a su vez, ambos dos transformados a valores de secuencia. Entonces ahora empiezo a operar un poquitito. Si ustedes recuerdan las reglas de álgebra de matrices, para poder hacer esta transposición yo tengo que acá distribuir, digamos, esto es A transpuesta por U transpuesta, pero además permutar el orden. Si no se acuerdan, vuelvan a los libros de álgebra, digamos, pero para poder hacer A por U y transponerla, yo puedo desdoblarlo como U transpuesta por A transpuesta, es decir, transponer ambas matrices, pero además alterar el orden de las matrices. ¿Estamos hasta ahí? Eso es estrictamente por una cuestión de regla del álgebra de matrices. Y de la misma manera, cuando yo tengo que hacer A por I, todo eso conjugado, la regla del álgebra de matrices me dicen que yo puedo conjugar A por un lado e I por el otro, distribuyéndolo, digamos, ¿no? Y entonces acá aparece, fíjense, digamos, U transpuesta, A conjugada, I de secuencia conjugada. Y fíjense lo que aparece acá, algo que yo les dije el otro día, esto por ahora se los muestro, lo vamos a usar más adelante, pero aparece el producto de la transpuesta de A por la conjugada de A. Eso está en el primer juego de diapositivas, y eso es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, la potencia trifásica que maneja el circuito, expresada en términos de componentes simétricas, es 3 veces la transpuesta de las tensiones de secuencia por la conjugada de las corrientes de secuencia. Entonces yo puedo, si tengo una matriz de tensiones por una matriz de corriente, hago los productos 1 a 1. Si yo eso lo desarrollo, me queda esto que está acá, donde la potencia trifásica es 3 veces tensión A por corriente A conjugada, todo eso de secuencia directa, más tensión A de secuencia inversa por corriente A de secuencia inversa conjugada, más tensión A como polar por corriente, acá me faltó una A, y A0, por corriente A como polar conjugada. Y todo eso por 3. Entonces,
¿Qué sacamos como conclusión de esto? La conclusión es que la potencia en componentes simétricas depende únicamente del producto de las tensiones y corrientes de la misma secuencia de una fase. Fíjense que esto está todo en términos de A. Eso quiere decir algo que charlamos, ya discutimos el otro día, que yo podía tomar como referencia cualquiera de las fases, y lo vimos, hicimos incluso algún ejercicio mental, digamos, y qué pasaba si tomaba una, la otra, y cómo se modificaban las matrices. Todo esto está en términos de A. Fíjense, tensión directa en A, corriente directa en A, inversa en A y homopolar en A. Entonces, esto también termina siendo como lo que aprendimos en Electro 1. Yo podía analizar la potencia total del circuito, si el circuito eléctrico era equilibrado, como lo que pasaba en una fase, lo multiplico por 3 y me daba el total del sistema. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto es lo mismo. Yo analizo acá la fase A, en términos de secuencia, y lo que le pase a A, en términos de secuencia, multiplicado por 3 me da la totalidad de lo que pasa en el circuito. ¿Se entiende? De nuevo, la potencia en componentes simétricas depende únicamente del producto de tensiones y corrientes de misma secuencia de una fase determinada. Tensión por corriente conjugada directa, tensión por corriente conjugada inversa, tensión por corriente conjugada homopolar, sumo todo, esa suma me da lo que le pasa a la fase A, y cuando multiplico por 3 me da la potencia total trifásica que maneja esa red, de la cual partí en un análisis de un circuito absolutamente desequilibrado. ¿Se entiende? Esto denota, una vez más, la potencia de esta herramienta, permitiendo analizar el circuito en términos de lo que le ocurre a una sola fase, lo mismo que en los circuitos equilibrados, y esto agrego, que estudiamos en Electro 1. ¿Dudas? Nada en chat, Marce. Bueno, entonces, esto es toda la teoría que tenemos prevista para hoy, y después de esto vamos a hacer un hermoso problema que va a empezar a aclarar muchas de estas dudas. Así que dejo de presentar, dejo de compartir y nada. Vamos a charlar un ratito ahora si hay duda, y si no, hacemos 5 minutitos, 10 de descanso, 5 minutos. Y después César nos va a deleitar a todos con un problemita hermoso. Bueno, no hay dudas. A ver, ahí hay una pregunta. Pregunta, ¿este resultado de la potencia es independiente del tipo de conexión? Sí, señor. Sí, señor, porque fíjate que lo que estamos ahí diciendo, que está dicho entre líneas, es, estamos analizando lo que pasa en una fase. Entonces, independientemente de cuál sea la conexión, vos tendrás que haber pasado a valores de fase, de secuencia, o de secuencia de fase, como quiera decirlo, y ahí ya te independizaste de cuál es la conexión. Se supone que ya ahí hiciste todo lo que vimos en la primera parte, que era más 30, menos 30 grados, por la raíz de 3, etc. ¿Está? Acá el mismo Lucas dice, perdón, profe, ¿por qué las tensiones de línea? Ah, esto es lo que hablábamos antes. Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, ¿les parece Sony 43? Nos tomamos 5 o 7 minutitos, menos 10, arrancamos de nuevo y hacemos un poco de números.
Pichi, Dale. dale, Yo tengo 43 y 50 entonces. dale. Y 50 nos juntamos de nuevo y resolvemos un problemita. ¿Está?